Vamos a empezar a grabar. Y nada, pues les doy la bienvenida a todos y todas ustedes. Espero que el sueño que tienen se les vaya lueguito con esta clase de matemática que vamos a seguir retomando un poco lo que estábamos haciendo la clase anterior, que era recordar básicamente qué es lo que hemos estado trabajando durante todo este año, ¿ya? Así que vamos nomás. Esto era importante, esto ya lo conversamos, espero que les haya quedado clarito respecto a las ponderaciones en las evaluaciones. Me hicieron las preguntas, si acaso la autoevaluación que yo les envié ayer o antes de ayer tenía que ver con esta autoevaluación. Y la respuesta es que no. Esta autoevaluación se va a hacer en noviembre, a fines de noviembre. Esa va a ser como la legal, pero por ahora nosotros como departamento de matemática hicimos una autoevaluación que nos interesa para saber qué percepción van teniendo ustedes respecto al trabajo que estamos haciendo nosotros, al trabajo que ustedes mismos están haciendo. Es simplemente eso, ¿ya? Pero no es nada oficial todavía. Igual es bueno y es importante que lo vayan comentando porque de, pucha, yo puedo leer su respuesta y puedo ahí tener nociones. Me enteré que hay personas que creen que yo no le, o que sienten que yo no les doy como espacio a participar. Y me da mucha lata eso, porque siempre estoy tratando de que todos participen. Así que, pero igual es bueno saber eso, es bueno saberlo, para que usted, o sea, para poder actuar en base a eso. Así que eso, y también a otros comentarios bastante positivos de lo que les pasa con las clases de matemáticas. A muchos les gusta, otros no participan por el tema eh, de la inseguridad, de la vergüenza, no sé. Con la encuesta me he enterado de muchas cosas que ustedes van sintiendo y esa es la idea, que ustedes con esta encuesta o autoevaluación ustedes puedan expresarse también, ¿ya? Así que traten de hacerla, no hay plazo, no lleva nota, pero está ahí en Classroom para cuando tengan un tiempito poder hacerla, ¿ya? Otra cosa que quería comentarles, algo un poco polémico, un poco bastante polémico en verdad. Ayer en el Consejo de Profesores se nos pidió que eh, los obligáramos a ustedes a usar la cámara, ¿ya? Porque el tema de la participación un tema importante. Y muchos profes dicen, lo que pasa es que los chiquillos no participan porque tienen la cámara apagada, entonces si lo obligamos a tener la cámara encendida, ahí van a participar, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo, la verdad no quiero obligar a nadie a usar la cámara, creo que es demasiado invasivo ahí con su privacidad. Pero eso, el tema de esto de las cámaras, en todas las asignaturas se lo van a pedir. El tema de las cámaras es para fomentar la participación. Entonces, si hubiera harta participación, no sería necesario el tema de las cámaras. Ahora que va a terminar el año lo piden, que son enfermos. También es raro eso. La verdad, pucha, como profes, da mucho gusto verlos. Por ahí la Antonia le veo ahí Profe, ahí se ve mi gorrito. se le ve el gorrito a la Antonia. Y de verdad que da mucho gusto verlo porque muchas veces cuando uno hace clase ve puras pantallas negras y uno hace una pregunta y nadie responde. Y es bien triste, es bien fome. Para Pero, eso ponemos una foto, profe. claro, claro, pero eso es lo que están alegando ahí algunos profesores, otros no estábamos tan de acuerdo, pero básicamente se pidió que les exijamos el uso de las cámaras. Como les digo, yo no lo voy a exigir, yo no lo voy a pedir, lo considero inadecuado, pero eso, para que se preparen porque en otros cursos sí. Profe, por ley no se puede, sí. Exacto, exacto. Aquí hay un tema de hecho las clases se graban también, hay un tema de guardar material audiovisual con menores que es bien complicado, entonces, Profe, según yo, es meterse en las patas de los caballos de manera gratuita. ¿Qué profe, pasa, Ale? si no prendemos la cámara, ¿qué pasa? No sé, Nada, pues no te pueden decir nada. la verdad no sé. Lo que dijeron es que ¿Por si qué no? algún estudiante tiene problemas como de seguridad, de autoestima, cualquier cosa, puede comentárselo a su profe jefe y ahí va a estar excusado o excusada del tema de la cámara, ¿ya? Así que bueno, es un tema de Porque hay debate. algunos profes que no graban sus clases, pues entonces
Claro, No le gusta grabar la clase, entonces ¿para qué vamos a prender la cámara? claro. Es que, o sea, también trate de ponerse en el lugar de los profes. Yo creo que acá don Johan también lo vivió un poco, porque cuando uno hace clase, muchas veces los chiquillos no responden. No es mucho este curso, en este curso yo creo que es bastante buena la participación, pero me pasa mucho en el otro cuarto, por ejemplo, que uno hace preguntas y hay como 10 conectados y nadie responde, y ni siquiera dicen, no sé, y ni siquiera dicen, profe, no sé, no cacho. O, no sé, así que ese es un tema complicado que se vive no solo en el cuarto B, sino que en varios cursos más. Y es por eso que es bastante incómodo. Y pónganse también en el lugar de los profesores. Es como hacerle clases a nadie, al viento, porque uno hace una pregunta y no responden, y uno no sabe si contestar esa pregunta o esperar, pero tampoco podemos esperar mucho rato porque las clases son cortitas, entonces es bien complicado. Lamentablemente, y yo siempre les digo, yo me saco el sombrero con este curso. Acá siempre que hago preguntas, al menos ustedes de repente dicen, profe, no sé, no cacho. Y eso sirve, eso sirve. De hecho, eso hace que uno sienta que no está hablando solo, y también es muy importante esta información de que alguien pueda decir, profe, no sé, porque le entrega la información al profesor de que hay algo que se tiene que reforzar. ¿Ya? Entonces, le reitero, no es mucho con este curso que hay problema, pero con los demás sí. Pero igual me corresponde avisarle el tema de las cámaras, ¿ya? Así que nuevamente, si que usted tiene algún problema con la activación de cámaras, usted debe hablarle a su profesor jefe y decirle, profe, yo no puedo activar mi cámara, ¿por qué? Porque me da vergüenza, o porque tengo malo el computador, porque me conecto desde el celular, no sé. Ahí tienen que excusarse, ¿ya? Les comento. ¿Clarito? Ya, ¿Clarito, no? clarito como el agua. Clarito como el agua, ya. Si es que aún no les queda clarito, pueden preguntarme después, o pueden preguntarle ahí a su profesor jefe por chat, por WhatsApp, ¿ya? Ya, seguimos recordando los conceptos que habíamos estado trabajando durante todo este año, ¿ya? Al tiro ustedes se largaron a hablar de desigualdades, pero como que se les había olvidado lo que hemos trabajado el primer semestre, ¿ya? ¿Y qué era lo que habíamos trabajado durante el primer semestre? ¿Qué era? Funciones. Funciones, école, ¿ya? Funciones. Y alcanzamos a hacer un pequeño repaso de lo que eran las funciones. Funciones. A ver, ¿a quién le puedo pedir que me ayude? Esto lo vimos en la clase anterior, si no se acuerda tampoco es mucho problema, pero ¿qué es lo que se acuerdan? Don Oscar no estuvo en la clase anterior, parece, pero ¿usted se acuerda lo que son las funciones, Oscar? Don Oscar Céspedes. Sí, algo me acuerdo. ¿Qué entiende usted por funciones, más o menos? O sea, más que me acuerde del término funciones, me acuerdo de las funciones que vimos. Bueno, Ya, que bacán. igual hace cualquier tiempo que no estoy así como fijo en clase, así que Ya, pero ¿se acuerda un poco y de qué se acuerda? ¿De qué funciones, por ejemplo? las funciones cuadráticas, las funciones Ya, potencia, las bacán. funciones... Súper bien, súper bien. Está la Eso, lineal, pues, la fin, la súper bien. lineal, ¿Ya? sí, Cada una tiene asociado un gráfico, cada una se puede graficar de distinta manera, ¿ya? Pero básicamente, sí. bueno, alcanzamos a ver esas, pero nos queremos detener un poco en la definición de funciones. Y en la clase anterior, el Pipe me había dado una buena definición de funciones. Yo le voy a preguntar a ver quién me puede ayudar. O el Ignacio parece que me dio una buena definición de funciones. La verdad no me acuerdo bien. Tío, la verdad, no me acuerdo si fui yo, lo dudo. Ya, pero ¿quién se acuerda qué es lo que son las funciones? Son relaciones entre dos conjuntos. Uy, pero qué buenísima respuesta acaba de dar. Son relaciones entre dos conjuntos. ¿Fue el José o no? ¿Quién fue? ¿No caché? Yo, profe. Pucha, de nuevo no caché. Ah, José, ya. Ya, Súper, profe. súper bien. Son relaciones entre dos conjuntos, ¿ya? Son relaciones entre dos conjuntos. Y según esta definición que dio el José, hasta ahora las funciones son lo mismo que las relaciones, ¿ya?
Sin embargo, hay que hacer una distinción. Aquí falta detallar un poquitito más lo que dijo el José para llegar a una buena definición de funciones. Ya sabemos que son relaciones entre dos conjuntos, pero nos faltan dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que cumplen las siguientes condiciones. No se puede relacionar con más de una del otro conjunto. Muy bien, muy bien. Cada elemento del conjunto de partida no puede estar relacionado con más de un elemento del conjuntos de llegada. Ya, eso es súper importante. Cada elemento del conjunto de partida. Pucha, Claudia, no le escucho muy bien, está hablando como bajito. ¿Qué está Se diciendo? llama dominio. Ah, el Uno de los conjunto de partida. Muy bien, el conjunto de partida se le llama dominio. Súper bien. Dominio. Muy bien, súper bien, bien como entre juntitos vamos ahí armando cosas. Y el conjunto de llegada no se le llama recorrido, yo sé que ustedes van a decir recorrido, pero se van a equivocar, es codominio. Ya, eso es. Cada elemento, esa es la primera condición, que cada elemento del conjunto de partida no puede estar relacionado con más de un elemento en el conjunto de llegada. Y la segunda condición, y esta es la que a todos se les olvida, es que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una conexión, una relación, vamos a poner una imagen. Todos los elementos tienen que tener una imagen, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos relacionando los elementos de este conjunto con los elementos de este conjunto, lo que nos dice la primera condición es que cada elemento tiene que estar conectado con uno y solo con uno, es decir, esto no puede pasar. No puede pasar. Ahí esta función se llama relación. Esto dejó de llamarse función y ahora se llama relación porque no está cumpliendo la condición 1. Dijimos que las funciones tienen que cumplir estas dos condiciones y la condición 1 dice que cada elemento del conjunto de partida, en este caso esta pelotita que tengo acá, no puede estar relacionado con más de un elemento en el conjunto de llegada y acá vemos que está relacionado con un elemento acá y con otro elemento acá, por lo tanto esto deja de ser una función. ¿Se entiende, no, chiquillas, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Esta es la condición principal, la más importante, y la segunda nos dice que si tenemos un elemento, este elemento tiene que tener alguna conexión. No puede ser que lo tengamos ahí solito. No puede pasar, ¿ya? Dice que todos los elementos del conjunto de partida, es decir, todos los elementos que están acá, deben tener alguna conexión, deben tener alguna imagen, ¿ya? No puede ser que esto esté solito. Y esas son las dos condiciones. Si es que se cumplen estas dos condiciones, nosotros podemos decir, esta relación se le llama función. ¿Sí? O sea que no puede estar solo ni tampoco puede estar con más de uno. Exacto. Súper bien, ¿ya? La pregunta que los va a incomodar un poquito es, ¿esto puede pasar? ¿Esto puede pasar? ¿Esto es una se puede. función? Sí, igual es una función. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que está conectado al mismo. Ya, muy bien. Porque está cumpliendo las dos condiciones. Está cumpliendo las dos condiciones. Fíjense, cada elemento del conjunto de partida, que son estos de acá, cada elemento está conectado con uno nomás, ¿ya? Tiene solamente uno. Y además los dos elementos del conjunto de partida tienen una conexión, no hay ninguno solito, así que esto que tenemos acá sí es una función, ¿ya? Yo sé que es un poco complicado porque al revés no sirve, porque esto no es una función, ¿ya? Y esto, porque no cumple la primera condición ni la segunda, pero esto sí es una función, ¿ya? Entonces, bueno, acá el codominio es el conjunto de llegada, tal como se dice. El codominio es el conjunto de llegada, por lo tanto van a ser todos los elementos que estén acá.
Mientras que el recorrido son los elementos usados del conjunto de llegada, y eso también lo definimos en clase. En este caso, el recorrido se va a componer solamente de este elemento, porque solamente ese está siendo utilizado, ¿ya? ¿Se entiende esto, no, chiquillos, chiquillas? Esto lo alcanzamos a repasar, o sea, lo alcanzamos a ver en clase, pero Sí, profe, lo entendemos. me interesa, Bueno, yo. ya, bacán, me interesa que sean capaces de comprenderlo de manera abstracta. Esto que estamos viendo es súper abstracto porque estamos relacionando cosas que no son tan significativas. Pero ¿qué es lo que pasa si es que nosotros, por ejemplo, quisiéramos analizar sobre la velocidad de un auto? Imagínense, chuta, borré todo. Imagínense que quisiéramos hablar sobre la velocidad de un auto, ¿ya? ¿Cuáles serían los conjuntos que estaríamos relacionando si es que nosotros estábamos hablando de la velocidad de un auto? ¿Cómo se mide la velocidad? ¿O qué elementos estamos relacionando cuando hablamos de una velocidad? O metros por segundo. Puede ser. ¿Cómo? Perdón, no escuché a Johan y ahí una compañera también habló. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Calcular distancia o no, profe? Ya, El Johan dijo, alcancé a escucharlo un poquito, dijo metros por segundo. ya, súper bien, porque cuando uno calcula la velocidad, en verdad estamos relacionando la cantidad de metros que avanza respecto a la cantidad de segundos que avanza. Entonces acá podemos poner el tiempo y acá podemos poner la distancia, ¿ya? Acá tenemos el tiempo y acá tenemos la distancia. Entonces el tiempo acá puede ser 0 segundos, el tiempo lo vamos a medir en segundos. Puede ser 0 segundos, puede ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, etcétera. Y la distancia, no sé, pues 3 metros, o 6 metros, o 7 metros, o 9, no sé. ¿Ya? Entonces, estas magnitudes, estos conjuntos, estamos relacionando el conjunto tiempo con el conjunto distancia. ¿Ya? Y acá tenemos una relación. Y a lo mejor un auto a los 0 segundos va a haber andado 0 metros, al 1 segundo a lo mejor va a haber andado 3 metros, a los 2 segundos a lo mejor va a haber andado 6 metros, ¿ya? Y ahí podemos hacer estas relaciones que las estábamos viendo recién de manera abstracta, ahora las podemos ver de manera con un ejemplo, ¿cierto? Con esto de las velocidades de un auto. Y esto se podría graficar, ¿cierto? Todas estas relaciones se podía graficar y acá va a cumplir, y atención con esto, chiquillas y chiquillos, acá se va a cumplir que esto va a ser una función que va a cumplir estas dos condiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los 4 segundos se va a haber recorrido alguna distancia, a los 3 se va a haber recorrido alguna distancia, a los 2, a los 1, a los 0 segundos se va a haber recorrido alguna distancia, por lo tanto, todos estos elementos van a tener una conexión y esa es la afirmación 2, ¿cierto? La condición 2. Todos los elementos van a tener alguna conexión. Y el punto 1 nos dice que a cada uno de estos tiempos se va a haber cubierto solamente una distancia, ¿ya? No puede ser que al segundo 2 el auto haya andado 4 kilómetros y también 3 kilómetros, ¿cierto? Es tonto, es lógico. Porque solamente a un segundo se le va a asociar una distancia, solamente una, ¿ya? Por lo tanto, la condición 1 también va a estar, va a estar acá presente en esta relación que estamos inventando y esto entonces tiene todo el derecho a poder llamarse una función, esto se va a poder graficar y yo no sé cómo va a quedar el gráfico, pero yo creo que va a ser algo así, quiere decir que acá vamos a poner el tiempo, acá vamos a poner la distancia, y que por ejemplo el tiempo 0, acá el tiempo es 0, va a haber andado 0 metros, es metro, ¿ya? Que al tiempo 1, por ejemplo, va a haber andado 3 metros, y acá nos sale este punto, ¿ya? Y que al tiempo 2 va a haber andado 6 metros, por ejemplo. Y así, todo esto, esta relación que tenemos acá a la izquierda, se puede graficar mediante un gráfico.
¿cierto? Y acá nosotros podemos saber cuál es el dominio, podemos saber cuál es el recorrido, podemos saber cuál es el codominio, etc. Entonces, esto que siempre se ve de manera tan abstracta es algo súper aplicable y en verdad que las funciones son aplicables en toda la vida, sobre todo en las empresas, por ejemplo, el gráfico de ganancias de alguna empresa puede ser una función cuadrática o cualquier otro tipo de funciones. En el otro curso di el ejemplo de que existe un gráfico que señala si es que una guagua está como bien o no en cuanto al peso, ¿ya? Y ese gráfico, perdón, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo al lote, ese gráfico era como así, más o menos, era como así, era bien raro, en donde acá, por ejemplo, decía la edad en meses, por ejemplo, a los 2 meses, y acá decía el peso. Entonces estamos relacionando el conjunto edad con el conjunto peso, ¿ya? Y eso nos podía decir si es que un niño estaba bien en cuanto al peso de acuerdo a la edad que tenía, ¿ya? Y esto era la función, esta era la función. Lo que teníamos acá, estas dos líneas de acá eran, claro, eran como un margen, ¿ya? Porque no necesariamente el niño va a estar perfecto, pero puede que el niño esté acá un poquito más abajo, pero está dentro de los márgenes, así que va a seguir estando bien el niño, ¿ya? Pero lo que quiero que vean es que siempre y cuando ustedes relacionen dos magnitudes, ustedes pueden evaluar si es que esto es función o no lo es. Otro ejemplo absurdo, un ejemplo tonto que voy a dar, imagínense usted está haciendo un análisis de usted mismo, ¿ya? Y usted dice, pucha, yo estudiando 1 hora a la semana me saco un 4. Estudiando 2 horas a la semana me saco un 4,5, no sé. Y todo esto, y esto ustedes lo pueden completar, ¿ya? Estudiando 10 horas a la semana resultó que me saqué un 7. Entonces acá vamos haciendo relación entre la cantidad de horas que usted estudia en la semana y la cantidad de notas. Y acá estamos relacionando dos conjuntos, el conjunto de las notas y el conjunto de las horas, ¿ya? Así que eso es lo que se trabaja con funciones, la verdad está muy presente en nuestra cotidianidad y es por eso que es importante que se logre trabajar, ¿ya? Y por eso que también, como decía don Oscar Céspedes, el tema de los tipos de funciones que alcanzamos a ver. Nosotros alcanzamos a ver varios tipos de funciones, alcanzamos a ver funciones del tipo lineal, funciones del tipo afín, funciones cuadráticas y funciones potencia. A ver si es que alguien se acuerda, lo vamos a anotar. Función lineal, función afín. ¿Alguien se acuerda lo que es la función lineal? Función afín. Pasa por el origen. Ya, muy bien. Función cuadrática y función potencia. Muy bien, función potencia. Súper bien y enchufadito. Vamos a borrar acá las definiciones de función. Espero que la hayan anotado y si no, que vean el video después para que lo anoten en sus cuadernos y no se les olvide nunca más. Vamos a ver la función lineal. La característica principal que me dijeron es que pasa por el origen. Sabemos que el origen es el punto 0,0, ¿ya? Es donde se juntan las dos rectas en el plano cartesiano. A mí me parece una carita. Ya, entonces pasa por el origen. ¿Y qué estructura tiene una función lineal? Es una línea recta. Ya, es una línea recta. Muy bien, pasa por el origen. Es una línea recta. Súper bien. Y ya nos damos cuenta que esto va a tener alguna forma así. Puede ser así, ¿cierto? O me quedo acá. O puede ser, bueno, esa no me quedó bacán. O puede ser así, o puede ser con menos inclinado, o menos inclinado, no sé. La idea es que sea una línea recta que pase por el origen, ¿ya? Y algebraicamente, falta solamente esto. Algebraicamente, ¿cuál es la estructura de una función lineal? Si usted quisiera fabricarse una función lineal, ¿cómo va a ser la forma que usted debe anotar? Y es igual a qué? ¿A X o no? Muy bien, no sé quién lo dijo, el José parece. José, Sí. súper bien, súper bien. Y es igual a AX, donde acá la variable es A. A, pues, chuta, A pertenece a lo real, es decir, A va a ser un número. A va a ser cualquier número. Y es igual a 3X, por ejemplo. Acá el valor de A fue 3.
¿ya? Y esto es una función de este tipo. O puede ser y es igual a pi por x. ¿Ya? Acá pi es un número, ¿cierto? Así que esto también va a tener una forma así. O puede ser números negativos también. Y es igual a menos 4 por x. ¿Ya? Pero esta va a ser la estructura que van a cumplir todas las funciones lineales. ¿Ya? Y si usted grafica esto y si usted se hace una tabla de doble entrada donde usted pone la x, pone la y, si usted le inventa cualquier valor a x, le va a arrojar un valor para y. ¿Ya? El problema pasa cuando x vale 0. Cuando x vale 0, 0 por cualquier cosa me va a dar 0, por lo tanto va a estar acá el punto 0,0 y ese es el origen y es por eso que todas pasan por el origen del sistema. ¿Ya? Así que súper, súper bien. O sea, profe, que en una función lineal siempre tiene que haber un 0. Siempre la función lineal va a pasar por el 0. Siempre va a pasar por el 0. Recordemos que acá en el gráfico, en la tabla de doble entrada, usted en la x, usted puede poner cualquier número. ¿Qué pasa cuando el x vale 4? Bueno, 4 por menos 4 me va a dar el menos 16. ¿Ya? Pero siempre es conveniente evaluar el 0. ¿Qué pasa cuando el x vale 0? Bueno, 0 por cualquier cosa va a dar 0, por lo tanto todas van a pasar por el punto 0,0. ¿Ya? Por lo tanto la función lineal siempre se va a pasar por el punto 0,0 y les reitero, usted podría acá evaluar qué es lo que pasa en el 1 millón. Usted anota qué pasa cuando pasa por el 1 millón. Bueno, 1 millón por menos 4 me va a dar menos 4 millones y esa va a ser la imagen. Entonces, cuando x vale 1 millón, y va a valer menos 4 millones. ¿Ya? Pero el caso particular es cuando pasa por el 0, porque cuando x pasa por el 0, y necesariamente va a pasar por el 0, porque cuando x vale 0, la multiplicación por 0 siempre nos va a arrojar el 0, así que cuando x vale 0, y siempre va a valer 0, y eso significa que, tal como dijo el José, va a pasar por el origen. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Ya, Sí, bacán. la verdad que sí. Acá. Acá no vamos a borrar todo, voy a borrar esto nomás. Otro ejemplo era de función que hemos trabajado en la función afín. Y la función afín es muy parecida a la función lineal, muy parecida, muy, muy, muy parecida, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? No pasa Nunca por el pasa por origen. el 0. Muy bien, por el que no origen. pasa por el origen, ¿cierto? Y eso es todo. Entonces vamos a ponerle acá un no pasa por el origen. No pasa por el origen, también es una línea recta, estas también son líneas rectas. ¿Y cómo es la estructura algebraica de estas funciones? Si es que alguien quiere inventar una función afín, ¿cómo es la Profe, estructura? no me acuerdo muy bien, pero creo que era AX más B, algo así. Súper bien, pues, súper bien. Hace lo mismo. Usted se acuerda súper bien. ¿Ya? AX más B. Esa es la estructura, donde ahora en este caso A y B son números, A y B son números reales. ¿Ya? Entonces, si usted quiere inventarse una, usted podría decir y es igual a 2x más 4, por ejemplo. A mí se me acaba de ocurrir. Y acá el valor de A es 2 y el valor de B es 4. ¿Ya? Usted podría inventar por ejemplo, pi. Puede ser pi por x más e. ¿Ya? Esto se ve bastante raro, pero el valor de b es el número e, que recordemos que era 2,71 infinitos decimales, y el número de pi es 3,14. ¿Ya? Entonces, acá el pi y el e son los números, porque recordemos que a y b son números reales. ¿Ya? También podrían ser nuevamente negativos, podría ser menos 4x menos un octavo, por ejemplo. Se me acaba de ocurrir esto. ¿Ya? Y resulta que al graficar estas tres funciones que acabamos de hacer al lote, que acabo de inventar al lote, los gráficos van a ser líneas rectas que no pasan por el origen, ¿ya? Que no pasan por el origen. Pueden ser líneas así, pueden ser líneas así, pueden ser líneas así. No, esa no, porque pasó por el origen. Pueden ser así, por ejemplo, ¿ya? O no sé, puede otorgarle distintos gráficos. La verdad, acá depende de cada una de las funciones el gráfico que le va a arrojar. Nuevamente conviene siempre anotarlo en la tabla de doble entrada y ahí ir obteniendo puntos para que después podamos unir esos puntos y obtengamos ese gráfico, ¿ya? Pero básicamente era esto. ¿Dudas hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, profe. No, profe. Ya.
Bacán, bacán. De todas maneras, si les va surgiendo dudas, ya todos tienen mi WhatsApp. Ahí podemos conversar y tirar la talla por WhatsApp sobre la matemática. Ya, otra cosa más era la función cuadrática. Esta tenía, ya no son líneas rectas ahora. ¿Cómo era el gráfico de una función cuadrática? Parábolas. Eran parábolas, ¿cierto? No tiene nada que ver con las parábolas de la Biblia, porque ese es otro tipo de parábolas, pero acá las parábolas en matemática le llamamos a figuras que son de este tipo, ¿ya? Como huevitos, como circulitos, ¿ya? Como circulitos que crecen después infinitamente. Pueden estar ahí en el origen o pueden estar corridas a la izquierda, corridas a la derecha, no sé. O pueden estar para arriba o para abajo, eso ya vimos, distintos tipos de gráficos de función cuadrática. Espero que le echen un vistazo a sus cuadernos y a todo lo que hayan anotado, porque acá había harto que obtener de las funciones cuadráticas. Si nos damos cuenta, y acá atención con esto, si nos damos cuenta, todas estas son funciones cuadráticas. Y son funciones porque a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solamente un elemento en el conjunto de llegada. Analicemos la siguiente función. Estos son los ejes, acá tenemos la función, y nos damos cuenta que el conjunto de partida es siempre el eje X, el conjunto de llegada es el eje Y, entonces el conjunto de partida está compuesta por todos estos elementos. Acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Acá tenemos todos los números, acá los negativos, el -1, el -2. Este es el conjunto de llegada, o sea, de partida, perdón. Y nos damos cuenta que cada uno de estos elementos está asociado, el 2 está asociado con solamente un elemento en el conjunto de llegada. Este es el conjunto de llegada, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que el 2 puede estar asociado, por ejemplo, con el 4, ¿ya? Entonces el 2 está de la manito con el 4. Podemos ver que a lo mejor el 1 está de la manito con el 3. ¿Ya? La idea es eso, que cada elemento del conjunto de partida tenga solamente una imagen, tenga solamente una conexión en el conjunto de llegada. ¿Ya? Distinto sería, voy a hacer acá un ejemplo donde algo no es una función. Vamos a dibujar, ¿qué podemos dibujar? Vamos a dibujar, por ejemplo, ya, esto así, ¿ya? Pero vamos a dibujar eso y nos vamos a dar cuenta de que, bueno, hasta acá la cuestión sí es función porque este elemento está relacionado con solamente un elemento de acá, ¿ya? Pero vemos que esto se vuelve problemático cuando abordamos este tipo de puntos. Por ejemplo, acá, vemos que este punto está relacionado con este, vemos que ese mismo punto está relacionado con este, y vemos que ese mismo punto está relacionado con este, ¿ya? Entonces acá tenemos, pucha, un término tiene una, dos, y acá tiene tres imágenes en un gráfico, en un diagrama. Esto sería algo así, como que un término está relacionado con tres imágenes, y esto dejó de ser función hace rato, ¿ya? Por lo tanto empezó a llamarse relación. Así que esto es para que lo vean de manera gráfica, de ahí que viene el tip que les di, porque típica pregunta de la PSU es, le muestran muchos gráficos y le dicen cuál de estos gráficos es función y cuáles no, ¿ya? Entonces lo que usted tiene que hacer es trazar líneas verticales, y si se da cuenta de que tenemos que tenemos más de una intersección, entonces estamos en presencia de una función, ¿ya? Ya, bueno, pucha, la clase se está cortando, queda solamente un minuto. Espero que les haya quedado claro, un poquitito claro, que hayamos recordado un poco lo que son las funciones lineales, las funciones afines. La función potencia alcanzamos a verla vagamente, y la función cuadrática alcanzamos a verla vagamente, y la función potencia no la alcanzamos a ver, ¿ya? Se los dejo de tarea. La idea es que no perdamos tanto tiempo en esto. El recordatorio es por el trabajo global que se viene encima, que va a involucrar todo tipo de funciones y todo lo que hemos estado trabajando durante este año. Además de las funciones, recuerden que vimos inecuaciones, y les hago el llamado también a que estudien y repasen, y si tienen cualquier duda, me la hagan saber. Por mientras me despido, les mando un abrazo tremendo a todos. Antonio, le agradezco por cortar su Chao, Chao. profe. Chao, profe. Cuídense mucho, gusto verlos. Cuídese. Ya, Nos vemos. Profe.